¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta clase que es una introducción a lo que va a ser la NFPA 70 o lo que es la NFPA 70E. Mi nombre es Marco Herrera Silva, soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A lo largo de todos los años de experiencia que tengo, que son aproximadamente 6, me he dedicado básicamente a lo que son sistemas de seguridad electrónica, puntualmente lo que es sistemas de detección y alarmas contra incendio, y también nos hemos estado enfocando en la seguridad en general, tanto con la parte de agua contra incendios como también en la protección eléctrica. En este caso, la protección eléctrica o la protección para trabajos eléctricos es muy importante porque actualmente la mayoría de trabajos, prácticamente todos los trabajos que se vayan a realizar en cualquier ámbito, ya sean de telecomunicaciones, de sistemas de seguridad electrónica, de sistemas de potencia, todos conllevan trabajos con por lo menos energías de media tensión. Y para ello hay que tener muchas consideraciones y seguir muchos pasos muy importantes para poder llegar a casa en las noches y poder estar con nuestra familia después de trabajar. Muy bien, vamos a comenzar con la estructura y contenido de la NFPA 70, antes de tomar en cuenta lo que es la NFPA 70E. Como ustedes podrán apreciar, la NFPA 70 está compuesta por tres partes o tres volúmenes, en este caso la NFPA 70A, la 70E y la 70B. La 70A es la parte más técnica de la NFPA 70. La parte B o la B, en este caso, vendría a tomar en cuenta lo que son los mantenimientos, y la NFPA 70E está directamente involucrada con la parte de seguridad en el trabajo. La NFPA 70E consta de 3 capítulos. El capítulo 1, como ustedes pueden apreciar, es el foco principal de la norma. Comprende las prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica. En el capítulo 2, requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento, y en el capítulo 3 vamos a ver los requisitos de seguridad para equipos especiales, tales como celdas fotoeléctricas, baterías, cuartos de baterías, láser, equipos electrónicos. Muy bien, continuando con esta clase, vamos a ver los anexos que contienen, que son varios, los anexos que contienen la NFPA 70E. Estos anexos son elementos adicionales a la norma, no son parte como tal, no son la parte obligatoria de la norma, pero sí nos van a ayudar en a sacarnos muchas dudas de encima durante la lectura y ejecución de la misma. Tenemos el anexo A, en el que vamos a ver las publicaciones referidas. En el anexo B, publicaciones informativas. En el anexo C tenemos los límites de aproximación a los que tenemos que trabajar de las cargas en las que se están manipulando, cargas eléctricas, valga la redundancia o la aclaración. En el anexo D tenemos los métodos de cálculo de energía incidente y fronteras de relámpago de arco. En el anexo E tenemos un programa de seguridad eléctrica. Claro, la NFPA 70E ya nos entrega un programa de seguridad al cual nosotros nos podemos adaptar. En ese aspecto es bastante útil porque nos da bastantes pautas ya para poder trabajar un programa en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra propia empresa, ¿no? O donde sea que vayamos a realizar estas aplicaciones. El anexo el anexo F tiene procedimiento de evaluación de riesgos. En el anexo G, ejemplos de procedimientos de bloqueo etiqueta, los procesos de loto. En el anexo H es la guía orientativa para la selección de la vestimenta protectora y otros equipos de protección personal. Te orienta bastante sobre la ropa que tiene que utilizar el personal que va a ejecutar estos trabajos, dependiendo de las cargas, de los valores de las cargas con los que va a trabajar. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de esto y vamos a poder apreciar qué tipo de ropa es la que vamos a usar dependiendo del ambiente, el entorno y el nivel de riesgo al que nos vamos a enfrentar. En la siguiente lámina continuamos con los anexos. El anexo I, que habla sobre informe de trabajo y lista de verificación para la planificación. El anexo J, permisos de trabajo eléctrico energizado. El anexo K, categorías generales de peligros eléctricos. El anexo L tiene aplicaciones típicas de salvaguardias en las zonas de trabajo de las líneas de celda. En el anexo M
tenemos disposición de capas para la vestimenta protectora y valor de la resistencia total al arco del sistema. El anexo N es el ejemplo de procedimientos y políticas industriales para trabajar cerca de líneas eléctricas y equipo aéreo. Acá ya estamos hablando de torres de alta tensión, trabajos en torres de alta tensión y todo lo que ello conlleva, porque acá no tenemos solamente el riesgo eléctrico, también tenemos el riesgo de caída. Entonces, los riesgos se combinan y por lo tanto el nivel de fatalidad aumenta. En este caso también tenemos el anexo O, requerimientos de seguridad relacionados al diseño, todo lo que tenemos que tener en cuenta en el papel para poder plasmarlo en la realidad y mantener un ambiente seguro o para que todos estos equipos sean seguros para las personas que lo vayan a manipular. Finalmente, el anexo P, que es el alineamiento de la implementación de la presente norma con los estándares de gestión de seguridad y salud ocupacional. Ya es un acoplamiento a los estándares generales de salud ocupacional. Muy bien, comenzamos con el capítulo 1. Artículo 100. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que en la NFPA 70E, esta norma, no vamos a tener los clásicos artículos numerados en orden 1, 2, 3. Aquí tenemos artículo 100, artículo 105, artículo 110, 120, 130. Son básicamente estos artículos los que nos van a dar las pautas más principales, la línea vertebral de todo lo que vamos a trabajar. Artículo 100 incluye netamente las definiciones. En el artículo 105 vamos a ver aplicaciones de las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. El artículo 110 nos va a dar los requisitos generales para prácticas de trabajo relacionadas con seguridad eléctrica. En el artículo 120 estableciendo una condición de trabajo eléctricamente seguro, y el artículo 130 vamos a ver trabajos con energía. ¿Con qué tipo de energía? Bueno, con energía eléctrica, obviamente, pero con energía viva, no con elementos que están sin energía, en el que vamos a trabajar y podemos tener riesgos de energía remanente. No, vamos a trabajar o se va a hablar de trabajos con energía que está ahí conectada, ¿no? 220, 380, 440, 480, todo lo que ello, o todos los riesgos que ello implica. En la siguiente lámina vamos a hablar un poquito de un término muy especial, muy utilizado. En la NFPA 70E se menciona mucho el término persona calificada. Sin embargo, no te explica en ningún momento qué es una persona calificada. Bueno, una persona calificada es una persona que ha demostrado habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos, ¿no? Y que ha recibido capacitación en seguridad para identificar y evitar peligros implicados. Ahora, ¿cualquiera puede ser una persona calificada? Bueno, cualquiera puede llegar a ser una persona calificada, sí, pero no cualquier trabajador es una persona calificada. Por ejemplo, si yo tengo un electricista que ha trabajado siempre en instalaciones domiciliarias y lo voy a llevar a hacer trabajos eléctricos en subestaciones de media o alta tensión, esta persona, por más experiencia que haya tenido, no es una persona calificada, porque casi siempre ha trabajado con instalaciones domiciliarias. Esos son bajas tensiones. Entonces yo no puedo llevar a una persona con este grado de experiencia a hacer trabajos de media o alta tensión, porque lo estaría exponiendo a un riesgo muy enorme, ya que su inexperiencia le va a traer le podría traer consecuencias fatales. Ahora, personal que sí ha trabajado en estaciones de media y alta tensión por un tiempo considerable, aparte que ha recibido las capacitaciones, no solo la experiencia, y tiene los conocimientos, esta es una persona completamente calificada. Aún tú teniendo bastante experiencia, nunca vas a estar 100% seguro, porque estos riesgos se pueden minimizar, se pueden controlar, pero nunca se pueden llevar al estatus cero. Siempre van a estar presentes. Por más experiencia que uno tenga, trabajando siempre tiene que seguir las pautas y normas que están establecidas. Por lo tanto, una persona calificada sabe seguir el reglamento, y esto es muy importante que se indique, porque muchas personas se confían y terminan pagando caro ese exceso de confianza. En la siguiente lámina estamos viendo los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, y vamos a ver una serie de corrientes o niveles de corrientes para poder observar lo que hace la corriente en nuestro cuerpo. Y en este punto debo aclarar, por si hay personas que no lo sabían, que no es en sí el voltaje el que nos causa el daño,
nosotros podemos tomar o tocar o estar en contacto con una diferencia potencial que es el voltaje en sí de 10.000 voltios y recibir un sacudón. O podemos estar en contacto con 5 voltios y poder recibir quemaduras de primero o segundo grado. Porque en realidad lo que nos va a afectar es la intensidad de la corriente, no el voltaje en sí. Ahora, comenzando por ello, vemos que en escalas de 1 a 3 miliamperios, lo que vamos a percibir apenas es un nivel de percepción, una leve sensación de un hormigueo. De 5 a 6 miliamperios, una leve sensación de choque, no doloroso o quizás un poco doloroso, pero demasiado bajo. Se puede soltar la fuente ya que uno no pierde el control de sus funciones motoras, uno no pierde el control de los músculos. De 10 a 15 miliamperios, la contracción muscular en manos y brazos y hay un choque doloroso sin pérdida de control muscular. ¿Alguna vez usted ha estado de repente en su casa y de casualidad ha topado la parte de atrás de esos refrigeradores antiguos porque los actuales ya no lo tienen, que tenían unas especies de rejillas que servían también para la disipación del calor? Muy bien, cuando tocábamos, a veces esas partes solíamos tener este tipo de remesones, ¿verdad? Esos son más o menos los valores que nos estaba arrojando esta parte del refrigerador, ¿no? De 10 a 15 miliamperios. Ya uno se asusta, pero todavía sigue teniendo control sobre sus músculos. Sin embargo, cuando ya llegamos a los 15 o 20 miliamperios, se empieza a perder el control muscular y empiezan a aparecer efectos de tetanización en brazos y piernas. ¿Y qué significa el efecto de tetanización? Eso tiene que ver bastante con la enfermedad llamada el tétano. En realidad no es que te vas a enfermar de tétano, sino que te genera un efecto similar al que produce el tétano, porque esta bacteria, que es la que produce el tétano, el efecto que tiene sobre nuestro cuerpo es que nuestros músculos se ponen rígidos y perdemos el control, no los podemos manipular, simplemente se quedan rígidos como si fuera una parte del cuerpo estuviera cadavérica. Entonces, este efecto es el que va a producir esta cantidad de corriente en brazos y piernas. Ahora, cuando llegamos a los 25 a 50 miliamperios, ya existe una tetanización en músculos del tórax. Y esto sí es muy peligroso, porque el diafragma es una parte de un músculo. El diafragma se va a tetanizar. ¿Y qué va a producir esto? Nos va a producir que no podamos respirar. Entonces, esto nos va a provocar una asfixia. De 30 miliamperios en adelante, o a partir de 30 miliamperios, es que comienza el umbral de fibrilación ventricular, lo que implica que nuestro corazón se puede detener. Hemos escuchado hablar del desfibrilador, que es un elemento, es un equipamiento médico que sirve para reanimar el corazón. Muy bien, desfibrilador, ¿por qué? Porque nuestro corazón se va a fibrilizar con más de 30 miliamperios, se puede detener, podemos percibir o tener un alto riesgo de un paro cardiorrespiratorio. De 50 a 200 miliamperios ya es un dolor extremo, un colapso respiratorio total, contracciones musculares muy severas, no se puede soltar la fuente. No sé si algunas veces ustedes han visto que hay personas que se quedan aparentemente como si se quedaran pegadas del elemento, de repente tocan un cable o agarran una parte de una vara electrizada y no la pueden soltar. Bien, este reflejo del cuerpo se empieza a apreciar incluso desde antes, pero aquí ya es demasiado intenso. Es lo que normalmente se conocía en la antigüedad o hace mucho tiempo como quedarse pegado por el efecto eléctrico. Muy bien, y finalmente, de 200 miliamperios a 1 miliamperio ya hay una fibrilación ventricular total y ocurren contracciones musculares y daños nerviosos. Prácticamente ya es muerte segura entre este borde o en estos límites, ¿no?, de corriente. Desde 200 miliamperios en adelante prácticamente ya es una muerte segura. Y más adelante ya viene el efecto de la corriente, empieza a generar ya las quemaduras de un tercer grado, que son prácticamente quemaduras desastrosas. El cuerpo se puede chamuscar, se puede calcinar desde adentro. Muy bien, en la siguiente lámina vamos a hablar un poco de lo que es el relámpago de arco y la ráfaga de arco. Muy bien, ¿qué es lo que pasa con el relámpago de arco? El relámpago de arco es esa chispa que se produce cuando se genera un cortocircuito. Ahora, un cortocircuito se puede producir cuando la diferencia de potencial normalmente se hace cero. Esto produce que una gran cantidad de corriente
pase a través de un conductor eléctrico. Sin embargo, nosotros tenemos muy idealizado, muy mentalizado, que el conductor eléctrico es siempre un metal, y esto no es así. El conductor eléctrico puede ser cualquier elemento, desde incluso madera, y no es que la madera no sea conductora de electricidad, sino que la madera es poco conductora de electricidad, que es diferente, pero todos los elementos son conductores de electricidad en cierto grado. Incluso lo que suele pasar en esta ráfaga de arco, disculpen, en este relámpago de arco, es que se puede romper el efecto dieléctrico del aire. No sé si algunas veces ustedes han visto dos polos y entre los polos se presenta una especie de rayo entre los dos polos. Esto sucede porque la energía eléctrica ya rompió el efecto dieléctrico del aire y produjo, ionizó tanto el aire que el aire se volvió conductor por ese momento, o muy conductor por ese momento. Esto suele pasar muchas veces cuando dos polos muy cargados están demasiado cerca. Bien, hay algunos videos que yo los invito a que ustedes puedan buscar en internet, claro, teniendo cuidado con susceptibilidades, porque en realidad son videos fuertes, de accidentes que se producen precisamente por el relámpago de arco. ¿Y por qué? Porque el relámpago de arco puede alcanzar temperaturas de 35.000 grados Fahrenheit. Son temperaturas que incluso están ligeramente por encima o por encima de lo que es la corteza del Sol. Pero son instantes muy puntuales. Son instantes muy puntuales y así de agresivo puede ser. Hay un video en el que, por ejemplo, yo he podido ver hace mucho tiempo, y de repente ustedes también lo han visto, que hay una persona en Japón que está protestando en una torre de alta tensión. Esta persona sube hasta el final de la torre y desde la torre está agarrado de la torre y está que lanza protestas desde ahí, trepado, sostenido de la torre. Ahora me preguntan, hay personas que piensan que tocar la torre de alta tensión te puede generar una descarga. No es en realidad cierto, pero sí hay un alto riesgo de que te puedas presentar una descarga, porque uno nunca sabe en qué momento pueden fallar las guardas de seguridad en sistemas eléctricos. Por eso siempre hay que tener bastante cuidado. Pero bueno, en general las torres de alta tensión se entienden que están aisladas. Se entiende que están aisladas. No es que tú tocas la torre y te va a pasar corriente. Eso no pasa así. Tienes el riesgo, pero eso no sucede. Sin embargo, esta persona se había trepado en la torre y estando arriba, en la parte superior de la torre, no sé si ustedes alguna vez han visto que entre torre y torre hay como unos conos, parece que fueran de fibra de vidrio. Esos conos lo que hacen es aislar las líneas de alta tensión de las torres directamente. Y ahí se genera un paso de energía, un cable que hace un arco y pasa al siguiente punto, al siguiente cono aislante y continúa su camino. Esta persona estaba arriba. Como estaba con la mano y con el dedo haciendo así, en un momento levantó tanto la mano que no llegó a tocar incluso la línea, simplemente la acercó lo suficiente. ¿Para qué? Para que el cable de alta tensión rompa el efecto dieléctrico del aire y se hizo una descarga. Sin llegar a tocarla directamente, se produjo una descarga entre el cable y el dedo. Se generó un arco y la persona murió instantáneamente, calcinada. Incluso en el video no se le ve calcinada directamente. ¿Y esto sucede por qué? Porque la energía eléctrica te quema de adentro hacia afuera. Entonces, aparentemente no se quemó, incluso la piel parece estar en buen estado, pero sí se llega a apreciar que sale vapor de la cara de la persona. Entonces, estos son los efectos que te pueden producir el relámpago de arco. Es muy peligroso. La ráfaga de arco es una onda explosiva. El relámpago de arco es la parte calcinadora, la parte que quema. La ráfaga de arco es la onda explosiva con niveles de ruido superiores a los 160 decibelios. Normalmente el oído está preparado para soportar hasta un máximo de 120, y eso que ya a ese nivel de ruido ya estamos expuestos a la sordera. No debería ser ni siquiera muy prolongado, pero 160 decibelios te puede aturdir y te afecta el oído, y al afectarte el oído también te genera trastornos en el sentido del equilibrio, en el sistema del equilibrio, porque en el oído se encuentra la parte que regula nuestro equilibrio. El vapor de metal conductor fundido que se va a esparcir, que también nos puede quemar,
y las esquirlas, producto de la explosión, pueden alcanzar velocidades mayores a los 1120 kilómetros por hora. O sea, más rápido que un avión. Imagínense, llegar a esas velocidades es como si te dispararan varias balas al mismo tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos son los efectos que se producen a través de los relámpagos de arco y las ráfagas de arco. En la siguiente lámina vamos a ver un poco del programa de seguridad eléctrica, el artículo 110.1 como tal. Vamos a hablar un poco de la estructura porque son varios tomos, varios capítulos y varios artículos que hay que comentar aquí. Generalidades, habla de un mantenimiento, conocimientos y autodisciplina, principios de programa de seguridad eléctrica, eso se encuentra en el anexo E, controles de programa de seguridad eléctrica, que también están en el anexo E, procedimientos del programa de seguridad eléctrica, también parte del anexo E, procedimiento y evaluación de peligro, que está en el anexo F, sesión informativa de trabajo, reuniones, que son en el anexo J, y auditorías de seguridad eléctrica, al programa de seguridad eléctrica, auditoría al trabajo de campo, auditorías o temas que deben documentarse. Esta es la estructura, así muy resumida, del artículo 110.1. En el artículo siguiente, que es el 110.2, se hablan de requisitos de entrenamiento. Ahí hablamos del entrenamiento de seguridad, tipos de entrenamiento en salón o en sitio de trabajo o combinado, porque no es lo mismo recibir entrenamiento en un salón de clases donde te explican la teoría que ir al campo y ver cómo es que se realizan los trabajos, cómo es que se realiza el uso correcto del equipo de trabajo, el EPP. Entonces, lo ideal sería que sea un entrenamiento combinado, no solamente limitado a salón o solo limitado a la parte práctica, ¿no? Eso ya depende bastante de las organizaciones, el presupuesto que manejan, aunque siempre el presupuesto para la seguridad no debería de ser negociable. Entrenamiento en respuesta a emergencias, liberación de contactos, primeros auxilios, respuestas a emergencias, RCP, reentrenamientos una vez al año, o sea, recibir refuerzos de este entrenamiento. No es porque ya entró el personal a trabajar conmigo, ya lo entrené y ahí queda y nunca más le vuelvo a dar ninguna charla de seguridad ni le vuelvo a dar ningunos cursos. No, cada año siempre hay que estar reentrenando al personal porque en primera instancia cambian las normativas por un tema de refuerzos que nunca está de más o porque de repente hemos observado algunas deficiencias y necesitamos hacer una vuelta de toma de conciencia sobre, ¿no?, una resensibilización sobre todos estos riesgos y peligros a los que nos exponemos cuando trabajamos con altas tensiones o medias tensiones, en general con la energía eléctrica. Hay que documentar el entrenamiento al empleado, persona calificada, que hemos hablado, persona no calificada, que también ya lo hemos comentado, reentrenamientos y documentar el entrenamiento. El artículo 110.3 habla sobre las responsabilidades, ¿no? Responsabilidades del empleador anfitrión, responsabilidades del empleador contratistas, documentación de responsabilidades. Todos estamos involucrados en este proceso de trabajos de riesgo eléctrico. Por lo tanto, todos tenemos una tarea y una labor que cumplir. En este caso, el empleador anfitrión tiene que darte un ambiente seguro de trabajo. Responsabilidad del empleador contratista tiene que seguir las normas de seguridad y por esto es un trabajo, un esfuerzo en equipo, un esfuerzo en conjunto para evitar daños sobre material y sobre todo sobre las personas que están trabajando. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre el uso de los equipos eléctricos. Es el artículo 110.4. Vamos a hablar de los instrumentos de equipo de prueba, el equipo eléctrico portátil y también protectores de interrupción de circuitos por falla tierra. Acá hay que tener mucho cuidado porque para manipular equipamiento también tenemos que estar capacitados y entrenados. Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, cuando se hacen paradas de planta para hacer trabajos, tenemos que llevar un tipo de equipamiento que nos va a permitir hacer tierra y descargar la energía remanente que queda en los transformadores de alta tensión. Esto no es sencillo. No es que yo ya apagué la llave y ya puedo ir y tocar el equipo con total tranquilidad, para nada. Estos equipos son tan grandes que la energía inductiva que se queda guardada, que la energía inductiva refiérase a bobinas, energía capacitiva refiérase a condensadores, generalmente son placas separadas por un elemento aislante. Esa es energía capacitiva, energía inductiva, se hablan de bobinas. Como hablamos de transformadores, hablamos de bobinas, hablamos de energía inductiva.
La energía inductiva, que queda atrapada, porque es energía remanente, tiene que ser descargada con seguridad a tierra. Vamos a usar equipamiento para poder hacer esa descarga y para eso también tenemos un procedimiento de trabajo seguro que tenemos que seguir. Todas esas cosas están indicadas en la NFPA 70E, puntualmente en el artículo 110.4. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre la verificación de la condición de trabajo eléctricamente seguro. En este caso ya es el artículo 120.1. ¿no? Determinar todas las posibles fuentes de suministro de energía eléctrica de un equipo específico. Porque un equipo puede tener más de una fuente de energía eléctrica. Por citarles un ejemplo de algo muy común. En los equipos, por ejemplo, de protección contra incendio, puntualmente hablando, los paneles de detección de incendio, tienen dos fuentes de energía. Una fuente principal que viene del tablero eléctrico directo, es la 220, corriente alterna, pero también tiene un suministro de energía continua, en este caso energía secundaria, que está representado por baterías. Tiene dos fuentes de alimentación. Como tiene dos fuentes de alimentación, yo puedo recibir choques eléctricos por la fuente alterna, que es la fuente principal, incluso por la fuente de energía secundaria. Ambas me pueden golpear, me pueden dañar. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer la manipulación. Siempre hay que saber cuántas fuentes de energía están alimentando a un elemento. Incluso podría tener una tercera fuente, porque yo podría tener un UPS de respaldo, y esa sería otra fuente en la que yo también tengo que tener cuidado a la hora de manipular. Si yo solamente desconecto la energía alterna y desconecto las baterías, pero no he desconectado el UPS y empiezo a trabajar, me puede pasar algo, ya que el UPS está trabajando como energía de respaldo en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí vienen las 5 reglas de oro en la seguridad para trabajos eléctricos. Abrir, en este caso el número 1, abrir, corte visible o efectivo, o sea, desenergizar, en este caso, bloquear, enclavamiento, bloqueo, si es posible una señalización, hacer un bloqueo antes de hacer un trabajo, verificar la ausencia de la tensión, aterrar, o sea, hacer puesta a tierra o cortocircuito, que es lo que les comentaba, lo que se hacía, por ejemplo, con estos transformadores de alta tensión en las centrales hidroeléctricas, y delimitar la zona de trabajo. Estos son 5 pasos muy importantes que se tienen que seguir. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo el paso 2 es el más importante, el de bloqueo. Y muchas veces para trabajos eléctricos se utilizan unos candados de seguridad. Porque ¿qué puede suceder? Si yo empiezo a trabajar, bajo la llave de energía eléctrica y me voy a hacer mi trabajo. Pero como la llave de energía eléctrica está en un cuarto y el lugar donde estoy trabajando es otro cuarto, viene cualquier otra persona, ve la llave bajada o abajo, y si no sabe y no se le ha informado, pensará que es una condición anormal y sin avisar la vuelve a subir. ¿Qué puede suceder? Bueno, que puedo ser dañado por la energía eléctrica del equipo o de los equipos en los que yo pueda estar trabajando en ese momento. Por eso es que se genera este proceso de loto. Se coloca el candado y la persona que viene y ve el candado colocado ya sabe que está colocado el candado y está bloqueado porque se está ejecutando un trabajo. Aparte que el candado de por sí tiene una llave, entonces evita que las personas puedan levantar a libre albedrío la llave, incluso tratando de desentenderse del bloqueo que está señalizado. Entonces son medidas de seguridad que se están tomando. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre trabajos energizados. En este caso ya es el artículo 130.2. Estamos haciendo hincapié en las partes más, comunes, en las cosas más comunes en las que nos vamos a encontrar en la vida diaria para poder utilizar correctamente o poder referenciar correctamente a la NFPA 70E. En este caso, serán permitidos, ¿no? Los trabajos energizados solo son permitidos en lugares donde desenergizar provoque peligros adicionales o aumentos de riesgo, como por ejemplo interrupción de los soportes vitales, o sea, en un hospital. Si estamos trabajando en un hospital y tenemos equipos que están conectados a la energía eléctrica, yo no puedo libremente hacer una parada de planta y desconectar porque dejaría sin soporte vital a muchas personas que de repente lo necesitan y podrían morir. Entonces no puedo desenergizar, por lo tanto tengo que hacer necesariamente el trabajo con la energía conectada. Desactivación de un sistema de alarmas de emergencia, eso también es muy importante. O cierres de equipos de ventilación. Los equipos de ventilación también son muy importantes. De repente estamos en un ambiente tóxico y los equipos de ventilación tienen que estar siempre prendidos, siempre encendidos.
Si voy a hacer trabajo sobre ellos, tengo que hacerlo siempre con los equipos encendidos. Entonces son circunstancias que se presentan en las que tenemos que tener cuidado. Se permitirá cuando pueda demostrar que la tarea a realizar es inviable en un estado desenergizado, ¿no? Debido al diseño del equipo o por limitaciones operacionales. Y bueno, cuando sean menores a 50 voltios. Cuando son sistemas que manejan menos de 50 voltios, también se puede hacer trabajos con energía colocada, ¿no? Con energía arriba. No representa mucho riesgo y podemos utilizar EPPs simples que nos pueden proteger. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre la frontera de choque. Tenemos ahí una gráfica en la que observamos el elemento conductor o el elemento energizado y vemos varias fronteras. Vamos a puntualizar en estas tres fronteras. La frontera de aproximación prohibida es una zona que se considera como si estuvieras en contacto con la parte viva, pero en realidad no estás en contacto con la parte viva, pero se considera como si estuvieras en contacto. ¿Y por qué esto sucede? Porque la parte conductora está produciendo tanta energía que puede, si tú te acercas, tú mismo podrías despertar el arco eléctrico y podrías sufrir el choque. Por eso es que es como si fuera una parte conductora. Es tan peligroso como tocar directamente, ¿no?, el elemento conductor. La frontera de aproximación restringida. Personal autorizado y calificado puede elaborar utilizando EPP adecuado y evitando ingresar partes de su cuerpo a la zona prohibida. Esas son las condiciones de trabajo específicas. Finalmente, la frontera de aproximación limitada puede estar un personal calificado, pero sin realizar tarea alguna. O sea, esa es la parte en la que puede haber un personal de supervisión, ¿no?, que no está realizando tarea netamente operativa, ¿no? Esas son las partes más básicas y fundamentales que tenemos que conocer con respecto a las fronteras de choque. En la siguiente lámina vamos a hablar de los EPPs para trabajos eléctricos. Tener en cuenta que lo que tú puedes, o esas distancias que se establecen, porque cada elemento eléctrico te va a producir una cantidad diversa de distancias, porque las distancias son muy variables, son las distancias en las que puedes recibir hasta un daño de quemaduras de segundo grado. Ahora, tú puedes decir, oye, quemadura de segundo grado es bastante crítico. Sí, es bastante crítico, pero digamos que es el nivel que se ha utilizado para poder medir el riesgo y puedas continuar trabajando. Por ello es importante, para evitar estas quemaduras de segundo grado, trabajar con el EPP adecuado. En este caso, tenemos ahí un pequeño cuadro en el que te hablan de algunos niveles. Energía incidente calculada, hablamos de calorías sobre centímetro cuadrado, de 0 a 2 calorías, ¿no?, hay un riesgo 0. Podemos trabajar con algodón no tratado, con ropa de algodón no tratada, ningún problema. Pero cuando ya entramos a energía incidente de 2 a 4 calorías por centímetro cuadrado, entonces ya tenemos un riesgo de categoría 1. Y ahí tenemos que utilizar camisas y pantalones especiales, ¿no? Camisas y pantalones, digamos que son ropas ignífugas, ¿sí? Ropas ignífugas, que no son fáciles, son retardadores a la llama, ¿no? Son fire retarders, son retardadores a la llama. Tenemos que utilizar ese tipo de ropa. Cuando ya tenemos 4 a 8 calorías por centímetro cuadrado, estamos en una fase 2, en un nivel 2. Y en este nivel 2 tenemos que utilizar ropa interior de algodón más ropa ignífuga, ropa retardadora a la llama. Si llegamos al siguiente nivel, que son de 8 a 25 calorías por centímetro cuadrado, en el nivel 3 tenemos que usar la ropa de algodón, aparte tenemos que utilizar la ropa interior de algodón, aparte tenemos que utilizar la camisa y el pantalón retardante de la llama y adicionalmente una chaqueta u overol, o sea, ya tenemos que ponernos una doble capa de ropa ignífuga. Y cuando llegamos a los 25 y 40 calorías por centímetro cuadrado y estamos en el nivel más alto, que es el nivel 4, ahí ya tenemos que utilizar ropa interior de algodón, la camisa y el pantalón, la chaqueta, pantalones de doble capa. Prácticamente es como si tuviéramos 2 o 3 capas de ropa encima y ambas son retardadores a la llama. ¿Sí? Todas estas consideraciones, y como se van viendo en los niveles que están en las gráficas, es la ropa que tenemos que utilizar para poder estar más protegidos. Muy bien amigos, como hemos podido apreciar, la seguridad para trabajos con energía eléctrica está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, tal como se los había comentado al inicio de esta clase. Podemos tener riesgos manipulando nuestros artefactos de nuestro propio hogar, tenemos riesgos cuando manipulamos
nuestras cámaras, tenemos riesgos cuando cargamos nuestro celular, el riesgo siempre está presente. Hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar o interactuar con la energía eléctrica. En este caso, si nos llevamos un poco más a lo que más cotidiano, podemos tener incluso problemas con la energía eléctrica cuando trabajamos con nuestras computadoras. Si nuestro centro de cómputo o nuestro centro de trabajo no cuenta con un adecuado sistema de puesta a tierra, podemos recibir pequeñas descargas de nuestras propias computadoras, de nuestras laptops, de nuestras computadoras de escritorio. De repente alguna vez les ha pasado que están tocando su computadora y de repente tocan la parte de atrás a la hora de tratar de cerrarla y sienten una pequeña chispa. Es un pequeño arco eléctrico, no muy fuerte, les hablo de niveles de energía o de corriente de 0 a 5 miliamperios, pero sí que generan un poco de molestia, ¿no? Una picazón, un hincón en el dedo, quizás. Este tipo de cosas suelen pasar porque quizás el centro de trabajo no cuenta con los sistemas adecuados de aterramiento. Y bueno, orientado un poco a lo que son sistemas contra incendio, a la hora de trabajar con los tableros de alimentación para nuestros paneles de detección, para nuestros paneles controladores de bomba, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con energía de 220 voltios. En algunos casos, incluso para algunas bombas se pueden requerir 380 voltios. Entonces, ahí tenemos que tener mucho criterio, mucho cuidado y seguir estas normas para poder efectuar un trabajo seguro y también dejar un sistema que sea seguro para el usuario, que es lo más importante. Bueno, en realidad todo es importante, pero es importante que el usuario tenga un sistema seguro, que no le esté pasando lo que nos puede pasar a nosotros, que de repente va a abrir el tablero y recibe una descarga porque quizás un cable está tocando con la parte metálica del tablero, cosa que no debe suceder. Entonces, todas estas cosas se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar, a la hora de ejecutar y a la hora de realizar mantenimientos. Esto ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos. Hasta la próxima.